Bueno, vamos a continuar trabajando nuestro presupuesto de obra. Fíjense cómo es de importante el presupuesto, que cualquier tipo de intervención lo necesitamos. Habíamos hablado de los niveles de intervención: mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento, construcción nueva. Entonces, en todos los casos requerimos hacer de un presupuesto y vamos a tener casi que siempre los mismos capítulos, que era lo que les mencionaba la clase pasada, o digamos que es bueno referenciarlos y tenerlos en cuenta. El tema de los preliminares, todas las obras que requiero hacer antes de empezar la construcción, la parte de estructura, qué compone la estructura de mi sistema constructivo, la parte de mampostería, la parte de cubierta, la parte de acabado, ¿cierto? Entonces, dentro del ejercicio que estamos haciendo del presupuesto, habíamos dicho que teníamos una hoja en la que escribimos el presupuesto de manera general. Esta descripción, digamos que es más global, ¿cierto?, de nuestro proyecto, y no queda tan específica de acuerdo a lo que vamos a utilizar para la ejecución de cada actividad, sino que hacemos una descripción de capítulos, de ítems y subítems, perdón, cada uno, digamos, con su número y cada uno con su unidad, que tenemos otra columna en la que va la cantidad, el valor unitario y el valor total. Es por eso que nosotros tenemos una hoja de memoria de cantidades, una hoja en la que vamos a colocar cantidades correspondientes a los capítulos de preliminares, a los capítulos de mampostería, a los capítulos de estructura, pero hemos dejado una hoja aparte para los aceros, que digamos tienen una descripción en cuanto a su geometría totalmente diferente. Entonces ahí ya llevamos como 3 hojas. También hemos hablado de las especificaciones técnicas que nos permiten determinar cuál es el proceso constructivo para desarrollar cada actividad, que nos explica cuáles son los materiales que vamos a utilizar, que nos explica cuál es el personal o mano de obra que necesitamos para desarrollar dicha actividad, y alguna maquinaria y equipo de la cual también ya hemos hablado en exposiciones anteriores, que nos permite generar mayor rendimiento en la realización de estas actividades. Muy bien, entonces hemos hablado, cuando mencionamos este tipo de cosas, que es necesario hacer algunas cotizaciones para mantener actualizados esos costos o esos precios de los insumos que requerimos para desarrollar cada actividad. Entonces, hemos llamado esas hojas como hoja de recursos materiales, donde vamos a colocar nuestro material, donde vamos a colocar la unidad que generalmente trabajamos en el mismo análisis de precio unitario, ¿sí? Es bueno que aquí, entonces, la recomendación, que es por lo que se las muestro, la recomendación es que hagamos la conversión en la unidad que nosotros requerimos para utilizar en el análisis de precio unitario. Por ejemplo, yo en una ferretería puedo encontrar arena por bulto, me venden un bulto y ese bulto, digamos que hace una cantidad específica de metros cúbicos, pero yo en mi análisis de precio unitario lo voy a necesitar en la unidad de metro cúbico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues si me venden un bulto que tiene, no sé, 1 metro cúbico, por decir algo, o un cuarto, o bueno, la cantidad que me vendan en este bulto, que debo saber de acuerdo a su ficha técnica cuál es la cantidad que me están vendiendo, pues hago la conversión de a cuánto equivale en metros cúbicos, porque yo en mi análisis de precio unitario lo necesito es en metros cúbicos. Pasa lo mismo con la pintura, por ejemplo. La pintura, pues hay baldes que me venden de 5 galones, pero yo requiero saber de pronto cuánto es un galón, porque en mi análisis de precio unitario trabajo es esa unidad específica, entonces hago esa conversión. El acero lo venden en varillas de 6 metros, generalmente el corrugado que nosotros utilizamos, pero pues no va a colocar el costo de la varilla de 6 metros, sino que voy a dividir el precio en 6 para saber únicamente cuánto cuesta un metro, que generalmente es lo que yo trabajo en el análisis de precio unitario, porque no lo trabajo en metros, sino que lo trabajo en kilo. Solo que el peso por kilo generalmente es el peso que tiene 1 metro. Entonces hago la conversión porque esa es la unidad que yo estoy necesitando.
¿de acuerdo? Entonces es bueno dejar siempre convertido la unidad no en la presentación en que me lo venden, sino en la presentación que yo lo necesito para el análisis de precio unitario. Entonces, ya saben ustedes que tienen que hacer la conversión y pues que vamos a colocar esos valores unitarios que hemos estado buscando en las ferreterías de nuestra localidad, en Home Center, en las ferreterías que están en el municipio y de pronto que si tienen una página o a la que podemos llamar y pedir una cotización. Otra hoja de insumos que nosotros tenemos son los insumos de la maquinaria. Entonces habíamos hablado que pues dependiendo del tipo de maquinaria o de equipo, ¿cierto? Maquinaria generalmente mencionamos maquinaria cuando hablamos de maquinaria pesada, retroexcavadora, bulldozer, motoniveladora, o sea, todas estas máquinas que tienen gran capacidad, que funcionan con combustible, ACPM, diésel, y que generan un mayor rendimiento en la actividad. Habíamos hablado que el rendimiento es la cantidad de obra que yo hago por unidad de tiempo. Entonces, cuando yo hago 6 metros cúbicos pues, de excavación, por ejemplo, en una hora, 90 metros cúbicos, pues eso quiere decir que es una máquina que tiene gran capacidad en su cucharón, ¿cierto? Que no lo puede hacer una cuadrilla de un oficial, un ayudante. Entonces, habíamos hablado de que mejora la capacidad constructiva, la acelera. Entonces, cuando yo estoy trabajando la hoja de recursos de la maquinaria, voy a trabajar dos tipos de cosas. Voy a trabajar el tipo de máquina, específicamente de qué tipo, con su marca, si es Komatsu, si es CAT, ¿sí? O puedo trabajar de acuerdo al tipo, si es de 6, de 8, de 9, de 10, porque eso me da una referencia de cuál es la capacidad del balde, sobre todo para las retroexcavadoras. Para los bulldozer, pues me da también la capacidad que tiene la cuchara en la parte delantera. Si es la motoniveladora, me da la capacidad que tiene la regleta que permite la nivelación. Si es una volqueta, me dice si es de 6 metros cúbicos, o si carga 7, 8, o si es un doble troque. Entonces me va mostrando cuáles son los rendimientos. Por eso en esta hoja de recursos podemos colocar el costo por hora y colocamos el rendimiento, ¿sí? Que puede ser también dependiendo de qué, podrían aumentar una celda acá que dijera cuál es la actividad que está realizando, porque muchas veces, por decir algo, la niveladora, además de nivelar, puede cunetear. El bulldozer se hace movimiento de tierra, pero digamos que hay varias cosas que él puede hacer: afinar terraplén, afinar bases, despalmar, y fíjense cómo cambian entonces los rendimientos. Entonces, dependiendo de la actividad que realice la máquina, pues puede cambiar ese rendimiento, obviamente, o dependiendo, por ejemplo, del tipo de suelo. No es lo mismo la excavación en un suelo rocoso que en un suelo que sea menos duro, por ejemplo, o que en un suelo que sea fino. Entonces, sí consideran pues acá también, y lo mismo pasa con la mano de obra del personal. Pueden insertar una columna que diga actividad y especifican la actividad que va a realizar esa máquina, ¿sí? Entonces, no sé, movimiento de tierra, tipo roca, por decir algo, ¿sí? Sí, les sirve de esta manera. La niveladora, pero entonces va a realizar cuneteo, ¿cierto? Que cunetas son las que van al borde de la vía. La motoniveladora tiene como una reglita en la parte de atrás y ella se gira y ella puede generar una pendiente para que el agua de la vía drene por ese lado. Bueno, la volqueta, sí, pues realmente ella lo que hace es llevar y traer material, la retroexcavadora. Entonces también podemos hablar del tipo de excavación que está haciendo,
O la profundidad también puede ser una variable, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de profundidad? A 2 metros es una cosa, a 4 metros es otra, ¿cierto? La mezcladora, entonces, cómo puede variar este rendimiento dependiendo del concreto que esté haciendo, de la resistencia, ¿sí? Porque si yo necesito un concreto de 3000, voy a necesitar mezclar una cantidad de bultos de cemento, pero si yo requiero un cemento de 4, un concreto, perdón, de 4000, voy a requerir mezclar más cantidad de cemento. Entonces, este rendimiento va a cambiar. Así, pues el rodillo vibrador, este generalmente sí es para pavimento, ¿cierto? Entonces depende del espesor de la capa de pavimento. Entonces podemos decir, pues digamos que de 7 pulgadas y se aumenta, pues entonces lo cambiaríamos. Y así, pues lo que quiero es como que revisen esa hoja de recursos. Obviamente, pues ustedes no van a tener toda esta cantidad de maquinaria, simplemente de pronto van a tener una menor, digamos que la diversidad de ustedes va a estar más en el equipo, pero es bueno que lo conozcan, porque la idea no es que solo aprendan en este ejercicio para su proyecto, sino que aprendan para la vida y para el campo profesional. Entonces, estoy yendo desde lo macro para que ustedes de esto tomen lo que necesitan para su proyecto, que es ya lo menor. Entonces, bueno, entonces vibrador para concreto también depende del espesor o depende del tipo de construcción. Digamos que si yo lo utilizo en una columna, pues de pronto haga una cantidad, pero si yo lo necesito para una placa de piso, una placa de entrepiso, pues ese rendimiento va a cambiar. Entonces, la idea es que podamos construir esa hoja de recursos con la maquinaria y con el equipo y que estos precios que tenemos acá sean precios de alquiler o que utilicemos las ecuaciones para determinar el costo de la maquinaria y el rendimiento. Bien. Bueno, entonces a partir de ahí, como que ya sabiendo esas cosas, es importante que ya trabajemos en una nueva hoja que se va a llamar análisis de precios unitarios o simplificada, que ustedes la conocen mucho, los APU, ¿cierto? Que es como lo mencionamos coloquialmente, pero que son los análisis de precios unitarios. Vamos a recordarlo y decimos que lo definimos como las partidas de trabajo que vienen en el presupuesto definido en términos de costo unitario. Entonces, análisis de precio unitario. Entonces, primero análisis, que ya sabemos que es un análisis porque todas las condiciones de los proyectos son diferentes. Entonces, debo hacer una revisión de la localización, de la temperatura, de las condiciones comerciales, de las condiciones culturales, técnicas y económicas de la zona en la que yo esté trabajando, ¿cierto? Entonces, por eso es un análisis de precios porque vamos a determinar una cuantía, ¿cierto? En términos de planeación para definir el costo de mi proyecto, ¿cierto? Y unitarios porque estoy trabajando por unidad de medida. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en el análisis de precio unitario defino el costo de la unidad de esa actividad. Que, por ejemplo, si yo tengo localización y replanteo y mi localización y replanteo la he trabajado en metros cuadrados, lo que yo necesito definir en el análisis de precio unitario es cuál es el costo de un metro cuadrado de localización y replanteo. El precio unitario, no el precio global de toda la cantidad que debo hacer de localización y replanteo. A eso se refiere un análisis de precio unitario. Que si yo estoy trabajando mampostería, ladrillo tolete común, espesor .15 y la unidad es metro cuadrado, pues en el análisis de precio unitario lo que yo debo definir es el costo de un metro cuadrado de mampostería en ladrillo tolete común, espesor .15. Que si yo estoy haciendo cerramiento y lo estoy trabajando por metro lineal, entonces lo que yo debo definir es el costo de un metro lineal de cerramiento.
de esa manera. ¿Qué necesito para definir los análisis de precios unitarios? ¿Cuáles son sus componentes? Entonces, sus componentes es saber qué equipo requiero. Aquí podemos hablar de equipo, maquinaria, herramienta menor en este grupo. ¿Qué materiales requiero? Los insumos, ¿cierto? Si requiero transporte o no, ¿sí? Y la mano de obra. ¿Qué tipo de cuadrilla necesito? Una cuadrilla de albañilería, una cuadrilla de instalaciones, una cuadrilla de acabados. ¿Cuál es el tipo de cuadrilla que yo necesito? Y bueno, aparte, si vamos a dejar los costos indirectos, en los análisis de precios unitarios vamos a trabajar únicamente costos directos, que ya hemos hablado que los costos directos son los relacionados netamente con la ejecución de la obra o con el producto bruto que va a tener nuestro proyecto, ¿cierto? Entonces, son las actividades que hemos definido en nuestro presupuesto general. La suma de estos valores pues nos va a dar el valor del precio unitario y se hace por cada ítem. Esto no se realiza por capítulos. Nosotros realizamos los análisis de precio unitario por cada uno de los ítems, pero si tenemos subítems, entonces por cada uno de los subítems que tenemos en nuestro presupuesto, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el análisis de precio unitario? En desagregar cada actividad de presupuesto en los recursos, cantidades y rendimientos necesarios para obtener físicamente una actividad por unidad de medida. ¿Qué quiere decir esto de desagregar? Pues que si yo estoy haciendo el análisis de precio unitario de esta actividad, mampostería en ladrillo, tolete común, espesor punto 15, debo desagregar mi actividad y saber qué tipo de maquinaria, equipo necesito yo para desarrollar esta actividad. Ah, muy bien. Entonces, ¿yo qué necesito? Necesito herramienta menor y necesito andamios para desarrollar mi mampostería. ¿Qué tipo de materiales necesito? Necesito unidades de ladrillo y necesito mortero de pega, cemento, arena y agua. ¿Qué tipo de personal necesito? Necesito una cuadrilla de albañilería, es decir, un oficial y un ayudante. Por ejemplo, puede ser también un oficial y dos ayudantes. ¿Qué más necesito saber? Los rendimientos o las cantidades. ¿Sí? Entonces, ¿qué rendimiento debe tener mi herramienta menor? El 10% de la mano de obra. En ese caso que estoy construyendo mampostería, este tipo de mampostería. ¿Qué cantidad de cada uno de los materiales? ¿Cuánto ladrillo necesito para desarrollar un metro cuadrado de ese tipo de mampostería? ¿Cuánto mortero necesito? ¿Cuánto mortero de pega requiero para desarrollar ese metro cuadrado de mampostería? Y en cuanto al personal, ¿cuál es el rendimiento de ese personal? Es decir, ¿cuántos metros cuadrados puede este personal llegar a desarrollar en una unidad de tiempo base, que puede ser un día o una hora? Desagrego la actividad por unidad de medida, es decir, saber en cantidades y en rendimientos cuánto requiero para poder desarrollar esa unidad de trabajo. ¿Qué debo tener? Debo tener estos insumos muy claros de acuerdo al sistema constructivo que yo esté desarrollando y también los precios vigentes del mercado. Por eso les hablaba inicialmente de estas hojas de recursos donde deben estar los precios actualizados. Entonces, digamos que la consulta es respecto a la especificación técnica, la consulta es en cuanto a los precios. Eso debe estar claro para poder yo realizar mis análisis de precios unitarios. Hay algunas preguntas, por ejemplo, profe, ¿dónde conseguimos los rendimientos? Entonces yo les diría que cuando uno está trabajando en campo, pues puede empezar a revisar sus cuadrillas como y mirar
cómo les está rindiendo, cómo les está yendo, ¿no? Cuánta cantidad de obra hacen en determinado tiempo. Pero pues como eso no lo tenemos en el momento, entonces podemos acudir a los registros históricos. Entonces yo puedo saber en una Construdata, por ejemplo, históricamente en cuánto tiempo generan un metro cuadrado de mampostería tolete común, una cuadrilla conformada por un oficial y un ayudante, ¿sí? Entonces podemos basarnos en esos registros históricos. Y en cuanto a la maquinaria, podemos encontrar ecuaciones que nos entregan, digamos que ya constructoras que han trabajado en este tema, o podemos revisar la ficha técnica de la máquina que pues trabaja en condiciones ideales. Entonces podríamos acudir a ese tipo de información para poder construir nuestros análisis de precios unitarios. Recuerden que el presupuesto es un estimado, pero sí debe ser muy cercano a la realidad. Partiendo de esta información, pues ya podemos generar nuestros análisis de precios unitarios. Cada recurso pues va a tener su descripción, su unidad, su precio y pues esta información, vuelvo y les repito, va a ser obtenida de fuentes comerciales, de experiencia o de registros históricos, como ya les acabé de mencionar. ¿Cuál es la metodología? Entonces, generalmente nosotros hacemos un formato de análisis de precio unitario. No sé si hasta ahí esté bien o tengan alguna pregunta. Bueno, Buenos días, entonces, profe. señor. Buenos días. Sí, tengo una pregunta. Sí, señor. Digamos, lo que usted nos decía del rendimiento, ¿no? Pues que tengo entendido, pues por lo que me comentan varios profesionales ya, que el rendimiento de algún elemento, sea tanto la mano de obra como del material en sí, muchas veces varía demasiado y que ni siquiera, o sea, se puede dar un mínimo de rendimiento, pero aún así es muy difícil de concretarlo correctamente. Como cuál sería la forma, digamos, que usted ha encontrado para, pues como para sacarlo o por lo menos aproximarse más al rendimiento real en obra, pues ya a nivel, sí, profesional. ¿Cuál No, sería en el la... campo profesional definitivamente la experiencia, o sea, Ujú, tu equipo de trabajo. Es que son muchas variables, porque es que una cosa, bueno, entonces ahí como para responder ordenadamente la pregunta, tu equipo de trabajo y que sea el mismo, ¿sí? Tú ya sabes tu maestro cuántos metros cuadrados de muro te hace, ya trabajas con él y ya sabes cuál es el rendimiento que hay. Pero es bueno que tengas una base, ¿sí? Y la base la encuentras, por ejemplo, en documentos como Construdata, en documentos de el IDU, las alcaldías, que ya vienen trabajando pues unos rendimientos y los conocen. Evidentemente la experiencia, digamos, es la que mejor te lleva en ese ejercicio, pero no es un mal elemento tener una base, porque es que tú también puedes generar la aceleración de ese rendimiento, como con más personal o haciendo un seguimiento a esa actividad. Lo otro que también cambia los rendimientos es la ubicación de la obra. No es lo mismo construir en una zona fría que en una zona muy caliente. Los rendimientos varían, entonces es bueno establecerlos por regiones. Sí es un ejercicio que puede resultar variable, pero pienso yo que para hacerlo de manera más ordenada, mi opinión personal, es generar un seguimiento de la actividad. O sea, no puede ser que si tú has establecido un rendimiento que históricamente en todos los documentos suele parecerse y si has trabajado en obra 5 años, tu rendimiento siga siendo suelto y no sepas cuánto puede llegar a ser. Sí se puede determinar un rendimiento, digamos que con un rango de con un rango de inexactitud,
pero pues no tan alejado de la realidad, como todos los procesos de medición que uno hace, trabajar ese rango. Es más, si tú revisas algunas tablas de rendimientos, te van a decir de 15 metros cúbicos a 20 metros cúbicos, ¿sí? Entonces maneja ese rango. O vete por el máximo. Entonces, bueno, ok, vamos a trabajar con 15 metros cúbicos o vamos a para no quedar yo tan cortico en mi tiempo, ¿cierto? Entonces puedes trabajar ese tipo de rangos, pero al revisar los históricos, este valor no te va a dar tan desacertado, por decir algo. Y es muy importante hacer el seguimiento de la obra, o sea, en esa actividad, bueno, vamos a cumplir este rendimiento, porque es que el rendimiento está amarrado a la duración del proyecto. Entonces, si yo no hago seguimiento sobre todas esas actividades críticas, mampostería, columnas, vigas, claro, pues el oficial y el ayudante pueden requerir mucho más tiempo y finalmente no vas a terminar el proyecto en el tiempo que es. Entonces, los documentos base, la experiencia y el seguimiento son características fundamentales para poder llegar a ejecutar los rendimientos como los planeaste en tu presupuesto. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, señor. Yo estoy compartiendo pantalla, profe. ¿Esta tabla me sirve? Ahí la encontré en internet. Bueno. Entonces, respecto de las tablas, vamos a trabajar esta tabla que yo tengo acá. Entonces, ¿qué va a tener? Y revísala de pronto si tú tienes, la tienes ya y revisa si contiene lo que tiene esta. O le podemos complementar con lo que tú tienes que esta no tenga. Entonces, ¿qué va a tener? Va a tener ítem, el nombre de la actividad, exactamente debe ser el nombre que tú tienes en el presupuesto general, igualito. Y si tienes problemas con eso, simplemente lo amarras en tu Excel. O sea, colocas igual, te vas al presupuesto general y amarras el nombre de la actividad, ¿de acuerdo? Entonces debe llamarse exactamente igual. No es capricho, es que cuando uno revisa el presupuesto, uno busca la descripción que hay en el presupuesto general, idéntica en el análisis de precio unitario, para que no hayan errores. La unidad, pues va a ser la unidad de medida que colocaste en el presupuesto general que ya hemos definido. Y vamos a tener entonces los componentes de los que les hablé hace un momento. ¿Cuáles son los componentes? Materiales, maquinaria, equipo, herramienta menor y aquí personal. Entonces, materiales. Entonces, ¿qué va a ir en materiales? Va a ir ítem, que digamos que es como el que me da el orden de la actividad. Entonces, por decir algo, aquí voy a utilizar concreto de 3000 PSI, que es mi insumo número 1. Voy a tener la unidad, que es en metros cúbicos. La cantidad que requiere un metro cúbico y ya he desarrollado un análisis de precio unitario previo para este concreto de 3000 PSI y he determinado su valor unitario. También requiero para esta actividad de concreto para viguetas la formaleta. Entonces coloco pues que la voy a trabajar por unidad. 1 también, acá como que igualito, el costo unitario de esa formaleta y su total. ¿Qué podría yo adicionar acá? Que es importante que lo tengamos en cuenta. El desperdicio. Todas las actividades, ya les voy a hablar de eso, todas las actividades van a tener desperdicio. Entonces es bueno que acá de pronto puedan colocar un nuevo ítem que se llame desperdicio o en la parte de atrás. Generalmente se puede trabajar de un 5 a un 10%. Podemos trabajar en el curso, yo siempre trabajo un 5% y ese 5% va a ser de este
subtotal, por decirlo así. Vamos a ponerle acá subtotal, porque no va a ser el total de esta actividad, sino más bien un subtotal. Puede ser el 5% de este subtotal. Entonces, el 5% para este caso de 57.664.3 serían 2.883,22, más o menos, ¿sí? En todas las actividades siempre va a haber un desperdicio. Entonces, siempre debemos incluir, no en todos los ítems, sino únicamente en este de materiales, vamos a incluir el desperdicio. Y ahora sí, pues vamos a colocar un total de materiales. Ese total de materiales lo vamos a tener que sumar con el de maquinaria de equipo y herramienta menor. Entonces eso me está dando 60.547.51. 60.000. O bien el Excel, pues ya puede ser formulado más rápido para ustedes. Listo. Ahí respecto de este valor de materiales, ¿sí? Entonces ya sabemos que ese es el que tenemos que sumar para el presupuesto final. Aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener maquinaria, vamos a tener equipo y en el caso, pues, que requerimos herramienta menor. ¿Qué? Porque puede ser solo herramienta menor. Entonces, en este caso, herramienta menor, generalmente en la herramienta menor tú no colocas, necesito pala, balde, martillo, alicate, no. Tú únicamente colocas, si es herramienta menor, el 10% del valor de la mano de obra. ¿Sí? Entonces acá por eso colocamos unidad, rendimiento punto 10 para calcular el 10% y el costo de la mano de obra. Sí, porque la herramienta menor es un insumo que va directamente ligado a la mano de obra. Su rendimiento depende de la mano de obra. Y generalmente, pues, ya después cargamos la herramienta menor para todos lados, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es como darle un valor, pero no es que tengamos que comprar en cada obra baldes, martillos, palas, ¿de acuerdo? Pero pues sí hay que darle un valor porque esta mano de obra se va deteriorando, entonces tenemos que calcular como un precio de depreciación y de manera pues que esa inversión inicial que hice yo la pueda recuperar, ¿de acuerdo? Entonces digamos que ese costo generalmente se valora en un 10% de la mano de obra y ya está, pues entonces acá va a tener su total. Y el personal, pues el personal que va a realizar la cuadrilla, un oficial, por ejemplo, en este caso, un ayudante. Si quieren, le pueden adicionar una columna más con cantidad por si requieren en esa actividad de pronto no solo un ayudante, sino dos ayudantes, porque al calcular la duración del proyecto, pues están viendo que esa actividad está quedando muy larga, que es una actividad crítica, que no pueden avanzar, entonces van a decir, no, o sea, necesariamente necesito ahí colocar dos ayudantes para que se aumente mi rendimiento, en ese caso pues quedaría acá el rendimiento diferente porque haría la conversión, ¿cierto? Si tengo uno y se demoran .30 horas haciendo un metro cúbico, pues dos se van a demorar .15, o sea, va a ser más rápido como ese ejercicio de concreto. Entonces eso podía ayudar a mejorar el rendimiento de esta actividad. Entonces digamos que acá tendrían que cambiarlo en la medida que aumenten el personal. En este caso tienen el mismo rendimiento, o sea, los dos realizan .30, se demoran .30 horas desarrollando un metro cúbico de concreto.
El jornal, pues ya depende del salario. Igual, cada uno de estos componentes, yo les voy a mostrar cómo se van desarrollando. Los rendimientos, ya les dije que había que buscarlos. Este jornal sí les voy a enseñar pues cómo se saca, que eso depende de los salarios mínimos mensuales legales vigentes que estén, que pues haya dicho el gobierno que están establecidos dependiendo de la vigencia en la que estamos. Igual el factor prestacional, que ya habíamos hablado en la clase pasada de él cuando hablamos de los costos indirectos, que depende de las cesantías, las prestaciones sociales que debe dársele a cada empleado. Entonces también vamos a colocar un factor prestacional ahí y es como lo que define nuestro precio de esa actividad o de ese ítem como tal. Como cambié el precio del total de esta materiales, entonces, pues esto se incrementó. Entonces, esto quedó en más 708.92 más 7.089.23. Bueno, si requieren transporte, entonces lo que pueden hacer es una celdita adicional donde coloquen ustedes transporte, que básicamente va a tener las mismas descripciones que tiene la maquinaria y el equipo. No es bueno que nos llenemos de mucho transporte, por ejemplo, en esta actividad no sería bueno el transporte, sino en las actividades que tienen movimiento de tierra, que generalmente, de acuerdo a los kilómetros, pues pueden llegar a tener ese tipo de variaciones, pero no es frecuente, o sea, no es tan bueno que todos los ítems tengan ese tipo de variaciones. Algunos formatos suelen tener siempre el transporte, pero entonces yo lo que recomiendo es que el costo del material tenga incluido el transporte para no siempre llenar esa tablita de transporte, que puede ser una tablita adicional como esta, que diga acá transporte y también pues va a ir ítem, descripción, unidad, el rendimiento, el valor unitario y el valor total. Sería una adicional, pero realmente lo que yo recomiendo es trabajar el costo del material, incluyéndole el transporte. Es como el IVA, hablábamos del IVA. Entonces, cuando estamos hablando de consultorías, pues nosotros hablamos de que el IVA es sobre el valor total de la consultoría, pero en la obra el IVA es únicamente sobre la utilidad. ¿Por qué? Porque cada uno de los materiales ya tiene su IVA. Entonces, por ejemplo, no es bueno que en estos ítems coloquemos el precio de los materiales sin IVA. No, que incluyan IVA y que incluyan el tema del transporte, pues sería muchísimo mejor. Entonces, digamos que es una recomendación que yo les hago. Hay algunos ítems que sí es obligatorio que tengan el transporte, como los ítems de movimiento de tierras o transporte, por ejemplo, el retiro o carga y descarga de material de relleno que proviene de cantera. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos dónde hay una cantera cercana, ¿cierto? O digamos, el retiro lo hacemos, cobro esto, pero en un radio más o menos de 12 kilómetros, por decir algo, porque puede que por alguna eventualidad, pues ya ese retiro no sea 12 kilómetros, sino que sea 20. Ah, bueno, fíjate que yo en análisis de precio unitario, yo dije que era con un máximo de 12 kilómetros, ahí ya te puedo cobrar más, ¿sí? Porque está como supeditado a eso. A ese transporte, está muy ligado a la actividad. En ese caso se puede incluir transporte. De lo contrario, podemos trabajar este formato de esta manera que tiene sus componentes.
Fíjense que para cada uno de los ítems yo voy a desarrollar un formatico de estos, entonces los vamos a colocar uno debajo de otro. Les voy a mostrar acá, digamos, como... Entonces acá está, digamos, cada ítem, bueno, acá le colocaron el nombre, la unidad, ¿cierto? Tan para este, y acá voy con el siguiente, el ítem y materiales, equipo. Fíjense que acá está el de transporte, si yo lo requiero, lo mismo, cantidad, rendimiento, tarifa, el valor unitario, ¿sí? Entonces siempre va a ir uno debajo del otro en estos APU, uno debajo del otro que me va a ir pues mostrando material, lo mismo, materiales, equipo, transporte, la mano de obra, ¿sí? Así, es como pues el ejercicio que tienen que hacer con cada uno de los ítems. Vamos a determinar el análisis de precio unitario. Bien. ¿Qué van los materiales? Entonces volvemos ahí. Es el costo de material por unidad de medida, ¿cierto? ¿Qué requiero para poder hacer eso? Pues revisar cuál es el costo del material por la unidad de presentación comercial. O sea, cómo me lo venden. ¿Se ajusta o no? ¿Cierto? ¿Se ajusta mi unidad a la unidad que yo necesito en el APO? Si no, pues entonces hago mis conversiones. ¿Qué necesito básicamente, por ejemplo, para construir los análisis de precios unitarios? Bases. Hay unos que son bases, por ejemplo, como el concreto y el mortero, porque son unos análisis de precios unitarios que vas a repetir todo el tiempo en tu estructura. Columnas, vigas, placas, escaleras, placa de tanque, para la cubierta, las vigas, las correas, la cumbrera, la canaleta, bueno, en fin. Entonces va a construir unos análisis de precios unitarios básicos. ¿Qué necesitamos? Pues conocer la resistencia y tenemos esas tablitas de dosificaciones, ¿cierto? Las dosificaciones generalmente me hacen una relación con la resistencia del concreto que yo estoy trabajando. Entonces, si yo estoy trabajando un concreto 1, 2, 3, pues voy a tener una resistencia de 3000. En el caso, esto es PCI, la tablita que yo estoy trabajando acá, es bueno que todos trabajemos la misma tabla, porque también, como en el caso de los rendimientos, pues a veces tienen unas diferencias entre unas tablas y otras, no tan evidentes, pero sí, en muchos casos, por ejemplo, de medio bulto de cemento o pues algunos kilos de cemento o de arena, algunos metros cúbicos. Entonces es bueno que trabajemos la misma tabla. Hace referencia la dosificación, estaba comentándoles, a la resistencia del concreto, ¿sí? A la resistencia a la compresión. Recuerden que nosotros revisamos la resistencia a la compresión cuando hablamos de el concreto. Entonces nos dice, ustedes ya debieron haber trabajado esta tabla, cuántos kilos de cemento necesito, cuántos metros cúbicos de arena necesito, cuánto triturado necesito y cuánta cantidad de agua necesito para esa actividad, ¿sí? Entonces vamos a trabajar este tipo de tablitas para construir nuestros análisis de precio unitario base. Cuando estoy hablando de mortero, pues únicamente requiero cemento, arena, agua, ¿cierto? Y bueno, el desperdicio que ya lo consideramos. Entonces, esta tablita de resistencias la van a necesitar para sus morteros de pega, para sus pañetes, que es donde necesitan el mortero. ¿Qué otra tablita es bueno que tengan también? La tabla de pesos de los alambres, dependiendo del calibre. Generalmente, por ejemplo, utilizamos calibre 18 para cerrar formaletas, para amarrar aceros de parrillas en placas o para amarrar aceros de los estribos con el acero longitudinal de las vigas, de las columnas. Entonces necesitamos conocer su peso, ¿cierto? Entonces, peso
en kilos, porque la unidad que trabajamos en el análisis de precio unitario es kilogramo y pues lo está dando por cada metro. ¿Por qué? Porque generalmente pues no te venden 1 metro de alambre, ¿no? Sino que te venden una chipa que puede tener 50, 100, 200 metros. Entonces habría que hacer la conversión. Entonces, ¿a qué? A kilogramos, porque es la unidad que tú trabajas. Tú no colocas en el análisis de precio unitario cuántos metros de alambre necesita. No, tú colocas cuántos kilos de alambre necesita. Entonces, por eso debes tener esa conversión. Lo mismo para el acero. Tú no colocas cuántos metros necesitas de acero. Tú colocas cuántos kilos necesitas de acero. Por eso es necesario que dependiendo del número de tabla, de barra, perdón, que tú necesites, pues coloques es el peso por kilogramo. Generalmente utilizamos de media, de 3/8 para los estribos, media longitudinal o 5/8 longitudinal y estribos de media. ¿Sí? Entonces estos números digamos que se nos van a repetir mucho y por eso vamos a tener pues estos pesos claros. Estos pesos son en kilogramo por cada uno de los metros. ¿Sí? Entonces, si me están vendiendo una varilla de 6 metros, pues divido el valor en 6 y ya tendría el valor por metro, o sea que podría multiplicar ese costo por cada kilogramo. Y acá pues vamos a necesitar esta tablita que nos va a explicar cuánto es el peso por metro, ¿sí? ¿Qué son los materiales? Nosotros decimos que los materiales son los insumos necesarios dentro de la ejecución de la obra para desarrollar cada actividad, los cuales son ensamblados y dispuestos en el proyecto. O sea, son los materiales que yo requiero y que generalmente yo mezclo en obra, yo trabajo en obra y requiero para ejecutar mi actividad. Entonces, a partir de ahí es donde yo les digo que vamos a construir unos análisis de precio unitario base, que puede ser, por ejemplo, concreto 2500 PSI. Que si ustedes tienen concreto ciclópeo, pues van a necesitar este insumo base. Siempre, siempre después de tener este subtotal de aquí, que lo llamamos así en el ejercicio pasado que hicimos en la diapositiva de arriba, este va a ser un subtotal porque voy a tener que considerar un desperdicio. ¿Qué son los desperdicios? ¿Y cuándo los voy a tener en cuenta? O sea, ¿cuándo voy a colocar desperdicios, ingeniera? Podría ser la pregunta. Se tienen en cuenta en todos los casos consumos extras. ¿Qué pasa? Que el porcentaje de consumo extra no es el mismo todo el tiempo. Hay actividades que van a tener más desperdicio que otras. En nuestro trabajo lo vamos a considerar de manera general el desperdicio del 5%, pero esto no quiere decir que sea una verdad única o definitiva. Hay materiales que claramente pueden tener por su condición, por su función, por la técnica del trabajo, pueden tener más desperdicio que otros. Otros pueden tener menos desperdicio que el 5%, ¿sí? Entonces, algunos constructores, y está bien, manejan desperdicios diferentes. Si yo estoy construyendo un guardaescoba, pues puede tener un desperdicio mayor por la técnica de esa actividad, de 10, del 12%, pero si yo estoy haciendo concreto por la técnica de esa actividad, yo puedo tener desperdicios menores del 3, del 2%, ¿sí? Por esa complejidad, por ese rango de valores que yo puedo contemplar más por la experticia de la actividad, ¿cierto? Ya cuando estoy en campo, pues en este trabajo lo que vamos a hacer es considerar un valor del 5%. Ahí me puedo como mover y en uno se va a aumentar, en otro se va a disminuir. Lo importante que ustedes reconozcan es que siempre va a haber un desperdicio. Pues ingeniera, ¿por qué? Bueno, pueden haber varias causas de este hecho, por decirlo así. He enumerado aquí algunas que les quiero dar a conocer. Negligencia de los operarios en la obra. Entonces, podemos tener desperdicios porque nos fuimos de la obra y de pronto no tapamos
la arena de la obra y la dejamos en la intemperie. Resulta que llovió y varia cantidad de arena pues cogió calle abajo. Puede ser que no coloqué mi cemento, mis bultos de cemento sobre estibas de madera, sino que simplemente lo dejé en el almacén dispuesto y ya producto del frío, el cemento que estaba en la parte de abajo, los bultos de cemento que estaban en la parte de abajo se endurecieron. Cuando los voy a utilizar finalmente no van a servir. Porque cuando estoy transportando el concreto, en esos metros que voy a transportar, pues como operario no tuve cuidado y regué buena cantidad del material en ese ejercicio de transporte. Ese tipo de cosas pues puede generar desperdicios ya que yo debo contemplar, porque pues si no los contemplo, pues eso se puede aumentar en su volumen y me pueden generar un efecto sobre el costo pues de manera importante. Ese puede ser una de las causas. Mala calidad de los materiales. También, si yo tengo acabados de mala calidad, mampuestos de mala calidad, pues yo no puedo colocar un ladrillo en un muro resquebrajado, picadas sus puntas, por ejemplo, una baldosa agrietada, ese tipo de cosas, pues van a generar que de pronto en el tema del transporte, cuando yo hago el descargue de mis materiales, pues se fracturen muchos materiales, se dañen. Entonces, esa mala calidad me puede generar desperdicios, una pintura que no sea de buena calidad, las 2 horas destapada ya va a estar muy dura, va a estar dañada, etcétera. Entonces, eso también puede traer esos efectos secundarios. Por construir artesanal improvisadamente. No tengo cortadora de baldosa, sino que tengo una cegueta. No tengo cortadora de cielo raso, sino que tengo una cegueta. Entonces, cuando voy a cortar el orificio que hago para incrustar mi lámpara o mi bombillo, pues me quedó más grande, más pequeña, tuve que cambiar de nuevo mi lámina o mi placa de cielo raso. ¿Por qué? Porque construyo artesanal improvisadamente, no tengo los elementos que requiero. Fui a cortar mi baldosa, no tengo cortadora de baldosa, lo voy a hacer con la cegueta. Uy, pero no fui tan bueno, entonces se dañó esa baldosa. ¿De acuerdo? Entonces ese tipo de cosas, no tener el equipo necesario, las herramientas necesarias también pueden generar desperdicios. Por falta de coordinación dimensional entre las especificaciones de los materiales y el diseño de la obra. Muy común, y pienso pues que ya este caso es más difícil de trabajar, y es que cuando estás instalando tu acabado, tu enchape, por ejemplo, pues va a haber un punto en el que la baldosa no va a casar exactamente para cubrir toda esta área, entonces va a tener que hacer cortes. Eso va a causar que tengas desperdicio, porque así utilices la baldosa que te queda en los bocapuerta, ¿cierto? O hagas pues algunas actividades con con esos pedacitos, pues sí, se va a generar un desperdicio. Entonces es bueno siempre, siempre considerar ese tipo de desperdicios cuando estás trabajando los materiales, ¿ya? Entonces es importante tener esa concepción. Entonces, siempre vamos a trabajar los análisis de precios unitarios con desperdicio. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer es a construir los análisis de precios unitarios base que necesitan. ¿Con qué? Con los rendimientos que van a tener en su tablita de materiales. O sea, van a construir, por ejemplo, concreto de 3.000 PSI, concreto de 3.500 y morteros, ¿sí? Sacando cuánto necesitan de cemento, de arena, de grava, de agua, y van a considerar el desperdicio. Entonces, yo, por ejemplo, acá tenemos el de mortero, ¿cierto? Entonces, lo que yo hago es revisar en mis tablas cuántos kilos de cemento requiero, cuánta arena requiero, cuánta agua requiero, y coloco mis valores unitarios. Este
esta cantidad es por metro cúbico, vuelvo y le repito, es por unidad de medida que yo la desarrollo y coloco mi tarifa de acuerdo a la averiguación que yo hice en la ferretería, ¿sí? Y este producto que yo tengo acá, este valor total, sería la multiplicación entre la cantidad y entre el valor unitario y obtendría aquí este valor. Estos bases generalmente no los multiplico por el desperdicio. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando yo utilice este, pues en esa actividad que lo utilice es donde va a ir el desperdicio. Digamos aquí, el concreto ciclópeo, estoy utilizando el análisis de precio unitario base, que es concreto de 2.500 PSI que ya desarrollé, donde miré cuánto cemento requiero, cuánto arena, cuánta grava y cuánta agua. Esto es para 1 metro cúbico. Los valores unitarios que yo ya tenía referenciados porque los he cotizado y mi producto, mi multiplicación, me dan unos totales y ya acá coloco este total. Este total de concreto 2.500 PSI, fíjense que es una PU base, lo puedo utilizar para mi concreto ciclópeo. Utilizo concreto 2.500, traigo ese valor que ya había trabajado y yo sé que en el concreto ciclópeo generalmente trabajo una dosificación 60-40. Si estoy trabajando por unidad de medida, es decir, por a 1 metro cúbico de concreto ciclópeo, quiere decir que el 60% de 1 metro cúbico serían 0.6 metros cúbicos de concreto y que el 40% de 1 metro cúbico serían 0.4 metros cúbicos de piedra redondeada que yo ya he cotizado, es decir, ya sé cuánto vale, entonces acá voy a colocar el valor. A si yo estoy cotizando únicamente concreto ciclópeo, sí podría incluirle un desperdicio del 5%. Entonces acá contemplaría el desperdicio del 5%, decir algo, colocaría el valor del 5%. Entonces, el ejemplo que les quiero traer es, no traigo el concreto de 2.500 con desperdicio, porque si no, acá estaría doblando la proporción de desperdicio, sino que cuando estoy trabajando los bases, trabajo sin desperdicio y los traigo a la actividad ya los traigo a la actividad netos o brutos sin desperdicio para luego contemplarla como lo que estoy haciendo acá. Entonces ya acá contemplaría el 5%, 7.779 de toda la actividad. Ok, no, esto está como centrado. Y ahí sí daría entonces el valor total de esta actividad o de este concreto, que generalmente pues puede o no tener formaleta si es una viga corrida en concreto ciclópeo. Simplemente con mi excavación no trabajo la formaleta porque no lo requiere, hago específicamente, y como es la más profunda, hago específicamente la zanja o la excavación para la viga en concreto ciclópeo. Ya en la parte superior, si genero la viga en concreto reforzado formaleteada. Entonces aquí puede no requerir formaleta y ya yo podría dar mi valor total. Me da 163.360,14. ¿Ya? Entonces traje este concreto sin desperdicio para eso, porque si no, pues lo estaría doblando. Y este sería el total de mi actividad. Y ya debajo de entonces colocaría la maquinaria, el equipo y la mano de obra, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy trabajando mampostería, ¿cierto? Entonces,
mi actividad es mampostería. Desagrego mi actividad. ¿Qué materiales yo necesito para construir mi mampostería? Voy a necesitar mortero de pega 1,4, en este caso resistencia 1,4, y voy a necesitar ladrillo. ¿Qué APU base necesito? Necesito una APU base que se llame mortero de pega. Ya lo elaboré, ingeniera, ya lo hice. Mortero de pega va a tener cemento, arena y agua. Con esta dosificación que mide en mi tablita, pues necesito estas cantidades de este tipo de material con estos valores. Cuesta 237.730. Ojo, materiales, que es lo que estoy revisando. Traigo ese valor, 237.730. Ahora, lo que yo tendría que averiguar es cuánta cantidad requiero de mortero de pega y de ladrillos para hacer esta actividad de mampostería. Entonces, una cosa muy importante que yo tengo que saber para poder generar este análisis de precio unitario es qué tipo de ladrillo voy a trabajar, qué tipo de espesor de pega voy a trabajar. Entonces, de acuerdo a la experiencia, a lo que me dice la norma, pues mi espesor de mortero de pega está entre 7 milímetros y 13 milímetros. Entonces, yo lo puedo trabajar de 10 milímetros, que es 1 centímetro. Generalmente se trabaja de 1 centímetro, con ese quedamos muy bien, cumplimos la norma, entonces yo voy a decir que voy a utilizar 1 centímetro de mortero de pega, o sea, para pegarlos en la parte inferior y aquí en los laterales es el espacio que debe trabajar. Ahora lo otro que yo debo saber es qué tipo de ladrillo voy a utilizar y cuál es el espesor de mi muro, ¿sí? ¿Cuál espesor del muro voy a trabajar? Porque yo puedo trabajar un espesor de muro como este, que me quede bien gruesito, un espesor de muro como este, o si este lo giro, que quede, digamos que de pie en este caso, o sea, ya parado, digamos, este ladrillo, pues entonces ya el espesor quedaría mucho más pequeño. Ojo con eso, porque el espesor de los muros que cargan no puede ser inferior a 7 centímetros, ni 10 centímetros. El límite son 10 centímetros, ¿sí? Pues entonces es bueno dejar un muro mayor de 15 centímetros. Que son muros que cargan y muros más fuertes. Si es un muro bajo, bueno, lo puedes utilizar menor de 10 centímetros. De lo contrario, vas a tener problemas, digamos que estructurales, tipos de lesiones como grietas, como fisuras, que van a ir acelerando el proceso de pérdida del elemento. Entonces, siempre trabajar un espesor de muro superior a 15 centímetros cuando son muros que me van a ir cargando. De todos modos, aunque no sea el muro estructural, sí me va a cargar y el ladrillo tiene una resistencia. Si ustedes lo revisan en la NCR, el ladrillo tiene una resistencia por metro cuadrado porque él soporta, ¿sí? Él aguanta algunos esfuerzos de compresión y de tensión. Entonces, importante para determinar las cantidades de ladrillo que yo necesito por metro cuadrado, el tipo de ladrillo que yo voy a utilizar y el espesor del muro que voy a trabajar. Entonces, yo les traje un ejemplo. Entonces, digamos, en este ejemplo, las dimensiones del ladrillo son de 0,20 por 0,30 por 0,15, ¿sí? Las dimensiones del ladrillo. Yo en este caso voy a trabajar este ladrillo que va a tener dimensiones de 0,20 por 0,30 por 0,15. Voy a trabajar un espesor de 15 centímetros, ¿sí? Yo voy a trabajar un espesor de 15 centímetros. Ese va a ser mi espesor. Al ser mi espesor de 15 centímetros, entonces las otras dimensiones, vuelvo y les repito, mi ladrillo es de 0,20 por 0,30 por 0,15. Mis otras dimensiones, ¿cuáles son? 0,20 por
.30. Es la dimensidimensión con la que me va a quedar la cara del ladrillo, ¿sí? La parte frontal, porque el espesor va a ser de .15. En ese caso, para yo determinar la cantidad de unidades de ladrillo, porque yo requiero es por metro cuadrado, no todos los ladrillos que necesito para todos mis muros, sino por metro cuadrado. Entonces yo cojo que 1 metro cuadrado y lo divido pues en esa dimensión que tiene mi ladrillo. Mi ladrillo es de .20 por .30 en su cara frontal. Lo otro es el espesor. Ok, pero ¿a qué corresponden este .01 y .01? Esto está trabajado en unidades de metros. Esto es 1 metro cuadrado, estos son .20 metros, estos son .30 metros. Pues a que yo debo adicionar la pega, tanto en la parte inferior como en la parte lateral. Debo considerarla, debo tenerla en cuenta. Entonces, por eso yo coloco .20, le adiciono ese centímetro de mortero de pega, le adiciono ese centímetro de mortero de pega. Entonces, 1 metro cuadrado dividido en .21 por, esto es un producto porque es un área, ¿cierto? Por .31. Eso me da 15.36, ¿sí? 15.36 secciones. No es la única forma de sacarlo. Yo he visto algunos chicos que dibujan y lo hacen de esa manera. También se puede, este es un método, ustedes pueden utilizar otros métodos y les va a dar un valor muy cercano al que yo obtuve acá. Yo obtuve acá 15.36. Eso quiere decir que para 1 metro cuadrado de este ladrillo necesito 15.36 unidades. Yo lo redondeo en 16 porque no puedo comprar 15.36 ladrillos. Entonces voy a considerar siempre el valor en exceso, 16 unidades de ladrillo. Eso para los ladrillos. Entonces ya acá, cuando yo reviso mi análisis de precio unitario, pues voy a decir que el ladrillo, acá puedo especificarlo mucho más, puedo hablar de las dimensiones, ladrillo .15 por .20. ¿Por qué? Porque si yo cambio la dimensión de este ladrillo, pues obviamente no me van a dar estas unidades, me van a dar más o menos dependiendo del tipo de ladrillo que yo tenga. Por ejemplo, el del dibujito es como un ladrillo de 7 centímetros por 20, como por 15, más o menos, que es un ladrillo tolete que es común, ¿sí? Entonces, dependiendo de las unidades que yo trabaje, dependiendo del tipo de ladrillo, pues voy a tener cantidades diferentes. Este ladrillo cuesta, pues en la ferretería que yo lo averigüé, 1.700 pesos. Entonces, coloco ese valor ahí. ¿Ya? Ahora la pregunta es, bueno, Inge, el mortero de pega, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calculo el mortero de pega yo? También hay diferentes métodos para hacerlo. Entonces, yo digo, tengo un volumen de 1 metro por 1 metro, porque estoy hablando de 1 metro cuadrado de muro sobre el que estoy calculando, vuelvo y le repito, por unidad de medida. Lo repito muchísimo porque generalmente es el error más frecuente que yo encuentro en los trabajos de presupuesto, y es que me van colocando en el análisis de precio unitario todos los materiales que necesito. Entonces, por eso lo repito un montón, para que eso lo tengamos súper claro. Entonces, acá va a ser 1 metro por 1 metro, que estoy hablando de 1 metro cuadrado, pero voy a trabajar el cubito completo por su espesor. .15. Entonces acá me estoy imaginando un volumen completo de mortero de 1 metro por 1 metro por .15, ¿ya? Pero a ese volumen le voy a restar las unidades de ladrillo, que van a ser 16, que fueron las que calculé, se las voy a quitar por los volúmenes, el volumen que tiene el ladrillo, por las dimensiones, perdón, que generan el volumen que tiene el ladrillo. Entonces, .20 metros, .30 metros y .15, que les hablé que serán las dimensiones del ladrillo. Entonces, a ese volumen le voy a restar .20, .30, .15. Si lo quisieran más específico, ¿saben? Aquí podrían colocar este mismo 15.36, porque digamos que acá le estamos robando un poquito de
de mortero y lo haríamos mucho mejor si acá colocáramos 15.36 y obtenemos pues este volumen, ¿sí? Que está hablando de cuál es el mortero de pega que yo necesito, porque fíjense que a todo el volumen de mortero le he sacado mis unidades de ladrillo, entonces ¿qué va a quedar? Únicamente los espacios que yo voy a rellenar. Entonces ahí obtendrá mi volumen que sería de 0.006 metros cúbicos y ese es el volumen que yo traigo aquí al mortero de pega, 0.06 metros cúbicos. Como yo ya sé el valor, porque yo ya tengo una PU base, ese valor lo traje y ya multiplico la cantidad por el precio unitario, lo sumo, sobre ese valor calculo el desperdicio del 5%, lo obtengo y ya tendría mi subtotal de materiales. Únicamente me quedaría faltando entonces colocar maquinaria y equipo y el personal que necesito o la cuadrilla que lo necesito. Entonces, básicamente aquí en esta clase quise enfocarme en cómo vamos a determinar los materiales por unidad de medida. Entonces, así lo puedes hacer con la formaleta, por ejemplo, para hacer una PU base. ¿Cuántas tablas necesitas para construir tu formaleta? ¿Sí? Entonces, dependiendo si yo voy a trabajar la formaleta para una viga, por ejemplo, que sea de punto 20 por punto 25, pues yo tengo que determinar cuántos metros lineales de formaleta voy a sacar. Por eso coloco 1 metro cúbico dividido en punto 20 por punto 25. Es decir, que con 1 metro cúbico haría 20 metros lineales de viga con esta sección. O sea que voy a hacer 20 metros de formaleta. Como mi formaleta trabaja estos travesaños al lado y lado, pues por eso es que multiplico acá por 2 unidades, o sea que necesitaría 40 metros. Tendría que revisar el ancho de mis tablitas, ¿cierto? Y como las tablas vienen de 6 metros, pues con eso puedo definir el número de tablas que yo necesito. Con eso sacaría las tablas que yo requiero, ¿sí? Entonces yo requeriría para trabajar esta formaleta 7 tablas, por decir algo. Puntillas, lo mismo. Para esos 20 metros, ¿cuántas puntillas requiero? Yo puedo decir que requiero espaciamientos de punto 25 metros para colocar puntillas. Cada punto 25 voy a colocar puntillas. ¿Cuántas? 2 puede ser. Entonces saco la cantidad de puntillas y multiplico por 2. Necesito 160 puntillas. Pero en las cajas, por ejemplo, vienen de 50, o sea, necesito 3.2 unidades o es, digamos, generalmente la cantidad viene por libra. Entonces necesito 3.2 libras. ¿Cuántos galones necesito de ACPM o de desmoldante? Entonces ahí calculo esa cantidad, ¿sí? Entonces, esa cantidad por unidad de medida es la que vengo, traigo y coloco en mi análisis de precio unitario porque es lo que yo necesito por unidad, ¿sí? Es lo que yo necesito únicamente para 1 metro de formaleta, no lo que necesito para todas la cantidad de metros cúbicos de concreto que yo haga. Como yo estoy analizando esta formaleta únicamente para 1 metro cúbico de concreto, yo debo hacer la conversión de cuánta formaleta requiero al utilizar 1 metro cúbico de esta viga que era de punto 25 por punto 25 por punto 20. Acá es punto 25 por punto 20 metros por unidad de medida, ¿cierto? Entonces, al sacar yo estas tablitas que necesito para este lado y estas otras tablitas, estos otros travesaños que yo necesito para este lado, me dieron 21 unidades de tabla, porque lo que yo hago es como dividir una tablita de estas
en 3 partes para obtener estos travesaños. Eso es lo que yo coloco acá. ¿Cuánta formaleta yo requiero para poder desarrollar 1 metro cúbico de viga, ¿sí? O en la que estoy trabajando 1 metro cúbico de concreto para viga. Así ustedes lo van a trabajar en la plataforma. Esta presentación lo van a trabajar, pues, cuánto necesitan de tubería para lavamanos, para sanitarios, ¿cierto? Cuánto necesitan de pintura. Siempre hay que mirar los rendimientos en la ficha técnica de los materiales. Sí, por eso les dejo algunas tablas. Si yo voy a utilizar pintura, pues cuánta pintura yo requiero para poder pintar 1 metro cuadrado de muro. A 2 manos generalmente lo hacemos. ¿Cuál es el rendimiento? O sea, ¿cuánta cantidad necesito para 1 metro cuadrado? Es muy importante que se basen de ahí, ¿sí? Para poder sacar las cantidades por unidad de medida. Entonces, yo les invito a que revisen esta presentación y puedan sacar, pues, sus cantidades de materiales. Y ya si quieren mañana revisamos alguna duda que tengan al respecto de eso al final de la clase.